Quise experimentar el anhelo y perdí al único que realmente me valoraba. Mi nombre es Clara, tengo 35 años, nací en una ciudad del suroeste de Estados Unidos, pero desde hace más de 10 años resido en un vecindario de una tranquila localidad en el estado de Maryland, una de esas comunidades serenas con árboles alineados, vecinos que se saludan con sonrisas forzadas y garajes repletos de cosas que nunca se usan. Desde afuera, mi vida siempre pareció estable, ordenada, hasta envidiable. Pero por dentro, he estado años sintiéndome como una figura desdibujada, una sombra que sonríe por costumbre mientras, en su interior, se marchita en silencio. Cuando era más joven, me consideraba intensa y pasional, de esas mujeres que se enamoran con facilidad pero también se queman con la misma rapidez. Siempre fui emocional, soñadora, con una tendencia a la fantasía. Me encantaban los libros, las historias de amor complejas, las melodías melancólicas y la idea de una conexión profunda que te dejara sin aliento. Pero después de los 25, uno comienza a convencerse de que necesita cambiar, que esa pasión desmedida solo desgasta. Aprendí a elegir lo bueno, lo conveniente, lo estable. Así fue como terminé construyendo una vida sobre los cimientos de la cordura, aunque por dentro aún existiera una parte de mí que anhelaba el vértigo. Trabajo en un puesto administrativo en una empresa de seguros de salud. Llevo casi 9 años en el mismo lugar. Mi escritorio está junto a una ventana que da a un aparcamiento, y cada día, a las 3:45 de la tarde, observo a la misma mujer de cabello rubio salir a fumar. Jamás me he atrevido a hablarle. En esa oficina paso 8 horas al día realizando tareas mecánicas, revisando correos, agendando citas que no me interesan, utilizando frases amables que no siento. No me quejo. O al menos no lo hacía. Tenía estabilidad, un esposo responsable, una casa ordenada y una nevera abastecida. Pero eso ya no era suficiente. Ya no era suficiente sentirme útil, deseaba sentirme viva. Quería que me miraran. Y lo peor no fue darme cuenta de que me faltaba algo. Lo peor fue que ni siquiera sabía quién era esa mujer que necesitaba que alguien la viera para recordar que aún existía. No era así, pensaba. No era de esas que traicionan lo que tienen por una emoción efímera, pero la verdad es que no sabes de qué eres capaz hasta que alguien te ofrece justo lo que te ha faltado en silencio durante años. Conocí a Leonardo cuando tenía 26 años y recién salía de una relación larga que me había dejado más vacía que herida. Trabajábamos en el mismo edificio, él en el área de contabilidad y yo en recursos humanos. Recuerdo que casi todos los días nos encontrábamos en el ascensor, con su maletín negro, su camisa bien planchada, sus gafas de lectura que rara vez usaba. No era particularmente atractivo, pero tenía una calma en su andar, una cortesía natural que no era forzada, que simplemente formaba parte de su esencia. Pasamos meses sin decirnos más de 2 palabras, pero una vez que lo hicimos, ya no pudimos parar. La primera vez que me invitó a salir fue después de una jornada agotadora. Yo tenía ojeras, el cabello despeinado y los hombros tensos. Él me miró y dijo, ¿qué harías si te invito a tomar algo ahora? No fue la frase lo que me convenció, fue su tono. Leonardo no era de esos que usaban el coqueteo como fachada. Hablaba desde la sinceridad. Esa noche conversamos durante horas sobre nuestras infancias, nuestros padres, nuestras películas preferidas, nuestras cicatrices. Recuerdo cómo me miraba mientras hablaba, como si realmente quisiera conocer cada rincón de mí. Eso me hizo confiar en él de inmediato. Salimos poco más de 1 año. No fue una relación tumultuosa de altibajos, fue algo constante, pausado, como si cada paso lo diéramos con conciencia. Leonardo era detallista, pero no desde lo material, sino desde lo emocional. Recordaba lo que me molestaba, mis horarios, los días en que me sentía baja de energía. Me cuidaba en cosas tan pequeñas que me hacían sentir grande. No era un amor que consume, sino uno que sostiene. Cuando me propuso matrimonio, fue en casa, una tarde lluviosa, sin anillos caros ni gestos grandilocuentes. Simplemente me tomó las manos y dijo, ¿te gustaría pasar tu vida conmigo, aunque no siempre sea emocionante? Y yo, sin pensarlo, le dije que sí. No lo amaba como en las películas. Lo amaba como se ama lo seguro, lo noble, lo que sabes que no te va a destruir. Y por eso, acepté. Estaba convencida de que ese era el amor correcto. Nos casamos en una finca en el norte de Maryland, en un día que comenzó nublado pero se despejó justo cuando salí caminando del brazo de mi padre. Recuerdo cada detalle, el vestido ceñido que me costó semanas elegir, los zapatos que me lastimaban un poco pero que no importaban, las flores blancas con matices lilas que mi mejor amiga ayudó a colocar. No hubo cientos de invitados, solo los necesarios, amigos cercanos, primos queridos, mis padres y los suyos, todos llorando como si intuyeran lo que estábamos prometiéndonos en serio. Leonardo me dijo sus votos de memoria, me dijo que yo era su calma, su brújula, su puerto seguro. Que no era perfecta, pero que él no buscaba perfección, solo a alguien que eligiera quedarse incluso en los días más aburridos. Me prometió paciencia, respeto y ternura. Yo,
con la voz temblorosa, le prometí lo mismo. Le dije que construiríamos una vida desde lo simple, que no necesitábamos grandes cosas para ser grandes juntos. Después de la boda, alquilamos un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, nada lujoso, pero acogedor. Teníamos una cama cómoda, una cocina pequeña donde él me preparaba café cada mañana, y una ventana en la sala desde donde se podía ver el cambio de estaciones. Los primeros meses fueron dulces. Hacíamos las compras juntos, decorábamos con lo que podíamos, discutíamos por tonterías pero siempre terminábamos riendo. Nos abrazábamos por las noches. Nos decíamos cosas bonitas incluso sin darnos cuenta, hablábamos de planes. De hijos, de adoptar un perro, de ahorrar para una casa más grande. Leonardo trabajaba mucho, pero siempre encontraba tiempo para mí, y yo trataba de corresponderle. Teníamos un calendario en la nevera donde anotábamos metas pequeñas, salir a caminar, cocinar una receta nueva, visitar a mis padres. Eran detalles, pero nos mantenían ilusionados. Durante mucho tiempo, de verdad creí que estaba construyendo algo sólido. Que ese era el tipo de amor que perduraba. Y tal vez lo era. El problema fui yo fui la que cambió sin decirlo. Yo fui la que empezó a sentirse invisible mientras todos me veían como la mujer afortunada. Hay una etapa del matrimonio en la que uno ya no recuerda exactamente cuándo fue la última vez que sintió mariposas al escuchar las llaves girar en la puerta. Cuando los días ya no tienen una línea divisoria entre lo especial y lo habitual, cuando uno se levanta, trabaja, cena y duerme como si la vida fuera una secuencia automática de tareas en la que ya nadie se detiene a observar al otro. Y eso fue lo que lentamente comenzó a pasar con Leonardo y conmigo, pero no hubo un momento concreto, un grito, una infidelidad, una traición que nos separara. No, lo nuestro fue más bien como el goteo constante de un grifo que nadie arregla, una erosión discreta pero imparable. Durante los primeros años todo parecía fluir, trabajábamos ambos, yo seguía en la misma oficina de seguros, él en una empresa de auditoría que quedaba a unos 30 minutos en tren, teníamos rutinas bien establecidas. Desayunábamos juntos siempre que podíamos, hablábamos por mensajes al mediodía, cenábamos viendo alguna serie en el sofá, a veces salíamos los fines de semana, otras simplemente dormíamos todo el domingo. No había conflictos graves, pero tampoco había emoción, ni novedad, ni ese brillo con el que alguna vez nos habíamos mirado, y al principio no me preocupó, pensé que era normal, que eso era madurar, que todas las parejas pasaban por lo mismo. Leonardo era constante, siempre lo fue, cumplidor. Atento en lo esencial, no era de grandes gestos, pero nunca olvidaba comprar el pan. Ni sacar la basura. Ni preguntarme si ya me había tomado la pastilla para el dolor de cabeza. No era apasionado ni expresivo, pero me cuidaba, me respetaba, y siempre fue fiel. Incluso cuando yo empecé a convertirme en una versión mucho más fría de lo que él merecía, los días se parecían tanto entre sí que empezaron a dejar de pesar, ya no había sorpresas. Ni notas escondidas en el bolso como cuando éramos novios, ya no me tomaba de la mano al dormir, ya no me preguntaba si quería salir a caminar después del trabajo, y aunque eso me dolía, jamás se lo dije directamente, porque tampoco yo estaba haciendo algo distinto, porque también yo había dejado de buscarlo, porque también yo me había abandonado un poco, no solo como esposa, sino como mujer. En mi trabajo, todo seguía igual, los mismos informes, los mismos compañeros, las mismas quejas, pero lo que más me empezaba a gastar no era el cansancio físico, sino esa sensación de estar viviendo en un eterno borrador, sin entusiasmo, sin propósito, sin alguien que me mirara como si aún fuera especial, y por dentro, sin querer admitirlo, comencé a necesitarlo, esa validación superficial pero embriagante de sentirme deseada otra vez. De ser mirada con hambre, con intensidad, con ese deseo que hacía años ya no encontraba en los ojos de Leonardo. A veces me arreglaba más de lo normal para ir a trabajar, solo para ver si alguien lo notaba, a veces me tomaba selfies frente al espejo y me preguntaba si todavía tenía algo, ese algo que hacía años atrás me hacía sentir viva, sensual, segura, pero no encontraba más que una mujer apagada, que hablaba con cordialidad, que hacía lo correcto, que cumplía como esposa, pero que por dentro ya no sabía si aún era digna de ser deseada. No hubo una crisis, ni una pelea, ni una traición de su parte, lo que hubo fue un desgaste largo, una monotonía que se volvió atmósfera, un matrimonio que ya no tenía grietas, sino silencio. Y aunque él seguía ahí, a mi lado, me sentía sola, invisible, y en vez de hablarlo, de sacudirnos juntos, lo que hice fue quedarme callada y mirar hacia otro lado, buscando afuera lo que no encontraba dentro. Y fue así, en ese estado de carencia emocional, de necesidad de reafirmación, de hambre afectiva que me daba vergüenza admitir, como conocí a Samuel. Samuel llegó como esas ráfagas de aire fresco que entran por una ventana entreabierta en una tarde cálida, inesperado, sutil y peligrosamente oportuno, trabajaba como técnico de mantenimiento en el edificio de mi oficina. Lo había visto ocasionalmente desde hacía un tiempo, joven, de no más de 28 años, con una sonrisa algo presuntuosa, ojos claros, cuerpo atlético. Siempre con música en sus auriculares y esa manera despreocupada de caminar que solo tienen los que aún no han sido domesticados por la rutina.
Al principio fue un cruce de miradas, nada más. Yo bajaba por el ascensor, él entraba con herramientas, nos saludábamos con un gesto mínimo y listo, pero luego empezaron los comentarios sutiles: te ves radiante hoy, ese color te queda hermoso, y yo, en vez de incomodarme, sentía como una parte de mí, una parte que llevaba dormida demasiado tiempo, empezaba a despertarse de a poco. Primero lo ignoré, me repetía que solo estaba siendo amable, que no había nada detrás, pero luego comenzaron los momentos en que me quedaba un poco más cerca de él sin razón, las risas que se alargaban más de la cuenta, los correos técnicos innecesarios que me enviaba, solo para tener una excusa para conversar. Samuel me escuchaba con atención, hacía preguntas que nadie más hacía, notaba si cambiaba de peinado, si usaba un perfume distinto, me hacía sentir vista, deseada, validada, incluso si solo eran detalles superficiales. Incluso si yo sabía que era un juego peligroso, comencé a esperar sus mensajes, a buscarlo con la mirada al entrar, a arreglarme con él en mente en lugar de pensar en Leonardo, y eso fue lo peor, que no me sentía culpable. Al menos no al principio, porque me sentía viva otra vez, y eso era adictivo. Las conversaciones se volvieron más personales, luego más sugerentes, hasta que un día, después de una semana particularmente tensa en casa, cuando Leonardo había llegado agotado, sin muchas ganas de hablar, y yo me sentía emocionalmente abandonada, Samuel me ofreció llevarme en su auto para evitar la lluvia, y acepté sin pensarlo. No pasó nada ese día, solo hablamos, pero ese fue el primer paso hacia el precipicio. Porque ya había algo en mi mirada que había cambiado, algo en mi cuerpo que empezaba a traicionar todo lo que había construido. Poco después, me besó por primera vez en el aparcamiento, de noche, con las luces del auto apagadas. Fue breve, pero intenso, un beso que me hizo temblar las piernas y olvidar por un instante toda mi vida anterior. Luego vino el contacto físico más directo, los toques, las caricias, los encuentros escondidos, en moteles baratos, en horarios de almuerzo, y mientras todo eso pasaba, yo volvía a casa, a dormir junto a Leonardo, con el corazón dividido y el cuerpo marcado por otro. No era amor lo que sentía por Samuel, era deseo. El escape era la necesidad patética de alguien que ya no se sentía suficiente y que había encontrado a un hombre que la hacía sentirse deseada como antes, pero a costa de todo lo que realmente valía. Leonardo no sospechaba, no me preguntaba, seguía siendo el mismo de siempre, quizás un poco más cansado, un poco más apagado, pero seguía confiando en mí. Seguía mirándome como si aún fuera esa mujer a la que le prometió ternura, incluso en los días aburridos. Y yo, mientras tanto, lo traicionaba, no solo con mi cuerpo, sino con mi alma, con cada mentira, con cada silencio, con cada instante en el que fingía ser la misma esposa cuando por dentro ya me estaba convirtiendo en una extraña. Nunca supe exactamente cuándo comenzó a dolerme estar cerca de Leonardo. Quizá fue una noche cualquiera en la que su cuerpo se giró hacia el mío con esa costumbre aprendida de los años, y el mío, en respuesta, se tensó como si lo invadiera una presencia extraña. Lo miraba dormir con los labios entreabiertos, con ese leve ronquido que antes me resultaba tierno y ahora solo me recordaba que yo ya no pertenecía a ese lugar. O al menos, no del todo. Con Samuel, los encuentros ya no eran esporádicos, habíamos normalizado el engaño. Yo había perfeccionado el arte de mentir, cambiaba el perfume después de verlo, me duchaba en baños públicos, ocultaba llamadas bajo nombres falsos en el celular. Fingía que me dolía la cabeza para evitar la intimidad con Leonardo. Lo hacía con una naturalidad que me asustaba. Y al mismo tiempo, comenzaba a sentir un asco sordo de mí misma. Pero no paraba. Porque Samuel me buscaba, me deseaba, me decía cosas que Leonardo ya no me decía, o que tal vez nunca me dijo. Estás preciosa. No entiendo cómo tu marido no te adora cada día, deberías estar con alguien que se muera por ti. Palabras vacías, tal vez, pero que tenían el poder de narcotizarme, como si me devolvieran años de juventud y atractivo que creí perdidos. En casa, Leonardo comenzaba a notar algo. Pero no sabía exactamente qué. Al principio eran pequeñas cosas, que ya no me reía con sus chistes, que llegaba tarde sin razón clara, que me bañaba nada más llegar aunque no estuviera sudada, que evitaba el sexo con excusas absurdas. Él no decía nada, no reclamaba, al menos no con palabras, pero su mirada empezaba a cambiar. Ya no era la mirada del hombre que confía ciegamente, sino la del que empieza a sospechar que el amor se le escurre entre los dedos y no sabe por qué. Una tarde, mientras cenábamos en silencio, me dijo: a veces siento que ya no estás aquí. Yo fingí no entender. Sonreí, le acaricié la mano con culpa y dije que solo estaba cansada, que era el trabajo, que tal vez necesitábamos unas vacaciones. Pero por dentro ya ni siquiera me sentía cansada, me sentía vacía. Samuel, por su parte, no tenía ninguna intención de detenerse. Era joven, impulsivo, y me quería toda para él. A veces me preguntaba si iba a dejar a Leonardo, si pensaba en el futuro, evadía esas preguntas. Porque no lo amaba. Porque, en el fondo, sabía que él era una fuga, no una promesa. Lo supe desde el primer beso. Pero igual lo seguía viendo.
porque había en mí una adicción enfermiza a sentirme deseada, a escuchar, estás increíble, me vuelves loco, eres fuego, cosas que Leonardo jamás me dijo con esa intensidad, con esa urgencia que sí encontré en la lengua y las manos de otro. Y así, mientras uno me tocaba con el deseo ciego del que quiere poseerme, el otro me miraba desde la mesa del comedor con un amor triste, silencioso, desconcertado. Y yo, con el estómago revuelto de culpa, comía como si todo estuviera bien. Como si el suelo no se abriera poco a poco bajo nuestros pies. Fue un domingo por la tarde. Un día común. De esos en los que se supone que uno lava la ropa, hace compras, y se sienta a ver una película juntos. Leonardo y yo habíamos pasado la mañana en silencio, él con su laptop trabajando, yo revisando unos papeles de la oficina solo por mantenerme ocupada. Pero mi mente estaba en otra parte. Estaba recordando el viernes, cuando Samuel me besó dentro de su auto con las ventanas empañadas y me dijo al oído que se moría por volver a tenerme sin apuros, sin límites. Era un recuerdo reciente, sucio, y aún así lo acariciaba como si fuera algo bello. Leonardo se levantó del sofá y me dijo que iba a cambiar las sábanas. Yo asentí sin pensar. Las sábanas. Las mismas que había lavado hacía apenas 2 días después de haberme acostado con Samuel en nuestra cama. Sí. En nuestra cama. La cama matrimonial que compartí por años con el hombre que lo dio todo por mí. Esa fue mi peor traición. No fue el motel, no fue el auto, no fue la ducha compartida en un baño de oficina. Fue nuestra cama, la nuestra. Donde dormimos abrazados tantas veces, donde soñamos con tener hijos, donde lloré en sus brazos después de perder un trabajo. Esa cama también la había manchado con otro. Él entró a la habitación y lo siguiente fue un silencio espeso, cortante. Tardó minutos en volver. Pero cuando lo hizo, traía una expresión que nunca le había visto, era el rostro de alguien que acaba de comprender una verdad que no quería saber. ¿Estas sábanas estaban limpias?, me preguntó sin rodeos. Sí, claro. Las lavé el viernes, respondí, fingiendo calma, pero sintiendo como me latía el corazón en las sienes. ¿Y porque huelen a un perfume que no es el tuyo?, dijo, sosteniéndome la mirada. No supe qué decir. Tragué saliva. Sentí como la sangre se me iba del rostro. Todo mi cuerpo empezó a temblar, no por el miedo, sino por la certeza de que todo iba a derrumbarse en ese instante. Leonardo, murmuré, y su nombre ya no sonaba como antes. Ya no era refugio. Era un grito de alarma. Él me interrumpió. No necesito más palabras. No quiero que me mientas. Solo dime la verdad, ¿me engañaste? Y el silencio que siguió fue mi sentencia. No le respondí con palabras. Porque no podía. Porque decirlo en voz alta era admitir que ya no había retorno. Solo bajé la mirada, y eso fue suficiente. Leonardo no gritó. No rompió nada. No insultó. Solo sintió, como quien entiende que el amor no siempre muere de golpe, pero sí de heridas acumuladas, tomó su chaqueta, sus llaves, y dijo apenas un «no sé cuándo vuelvo». Y salió por la puerta, dejando tras de sí un eco de pasos que todavía hoy resuena en mi memoria. Me desplomé en el suelo, sola, como una niña perdida, y lloré. Lloré por lo que hice, por lo que rompí, por lo que ya no podía recuperar. Ese fue el comienzo del final. No porque Leonardo me haya dejado, sino porque yo, por desear sentirme deseada, había perdido al único que me había amado de verdad, incluso cuando ya no era fácil hacerlo. Si quieres ver otra historia igual de impactante, aquí te dejo una que no te puedes perder. Si te gustó esta, compártela con tus amigos para que más personas puedan descubrir el canal. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente.